Hola, sean bienvenidos a esta videoclase en donde hablaremos acerca de los procesos de manufactura de alimentos concentrados utilizados para la alimentación de especies pecuarias. Como recordarán, en videoclases anteriores hemos hablado acerca de la clasificación de las materias primas utilizadas para la elaboración de alimentos concentrados, así como de los métodos manuales que se utilizan para poder balancear las diferentes fórmulas que se utilizan en alimentación animal. En esta videoclase hablaremos acerca del proceso de industrialización de estos alimentos. De esta manera, mencionaremos que para que la alimentación animal sea eficiente es necesaria la combinación de tres factores. Estos serán la formulación del alimento, la manufactura del alimento y por último el almacenamiento del alimento terminado. Hablemos de la formulación del alimento. Cualquier empresa que se dedique a la formulación de alimentos balanceados o granja pecuaria que elabore su propio concentrado tiene que tener la asesoría de un nutricionista experto. Este nutricionista necesita conocer, en primer lugar, los requerimientos de los animales. Recordemos que los requerimientos de los nutrientes son específicos para cada especie animal y para cada etapa de vida. En segundo lugar, el nutricionista tiene que conocer la composición nutricional de las materias primas que utilizará para la elaboración del concentrado. De esta manera, podrá realizar las combinaciones necesarias para obtener los requerimientos de nutrientes diarios de la especie animal que va a alimentar. En tercer lugar, el nutricionista tiene que tomar en cuenta las interacciones que existen entre los nutrientes a los cuales formulará el alimento concentrado. De esta manera podrá evitar problemas que se generen por una mala interacción entre los mismos. Y por último, el nutricionista tiene que tomar en cuenta las limitantes nutricionales de las materias primas. Esto es, la cantidad de nutrientes presentes en determinada materia prima o si existen limitantes generadas por factores químicos o factores físicos que hacen que esa materia prima se utilice con restricciones en la elaboración de alimentos balanceados. Con el avance tecnológico de la informática, cualquier persona con conocimientos de computación puede elaborar una fórmula de alimento balanceado. El problema es que estas fórmulas son elaboradas con desconocimiento de las etapas de vida de la especie animal a alimentar. Además de eso, no se toman en cuenta los requerimientos nutricionales ni las restricciones de los diferentes ingredientes que han sido combinados. De esta manera, el resultado es una fórmula alimenticia que va a generar bajos rendimientos productivos para los productores animales. Existen otra serie de problemas que se van a generar en la formulación del alimento. Estos problemas son cambios sin conocimiento del nutricionista. Existen estudios que demuestran que en Centroamérica el 70% de las fórmulas de alimento balanceado generados por nutricionistas se cambian sin conocimiento del mismo. Esto va a generar problemas a la hora de los rendimientos productivos. Muchas veces estos cambios se realizan con el fin de abaratar los costos. El problema es que las fórmulas están balanceadas para cubrir exactamente los requerimientos de nutrientes para esa especie animal. Si nosotros cambiamos un ingrediente, estamos desbalanceando la fórmula. Otro problema que se presenta en la formulación de alimentos concentrados es la copia de fórmulas de otros productores o de otras empresas. Recordemos que cada fórmula está balanceada para las condiciones de cada granja o de cada empresa. De esta manera, si nosotros copiamos las fórmulas, probablemente no tengamos las mismas condiciones de esa granja o de esa empresa y por lo tanto los resultados no van a ser los mismos. Otro problema que se encuentra en la formulación de los alimentos balanceados es la falta de coordinación entre el nutricionista y el encargado en la fábrica de realizar la mezcla. De esta manera, no existe comunicación en cuanto a qué materias primas van a existir en la bodega y por lo tanto, cuando la fórmula llega al encargado de la mezcla, no existen stop de esa materia prima para que pueda ser mezclado. Por último, existen cambios continuos en las dietas. Esto es un problema recurrente en cualquier especie pecuaria. Lastimosamente, esto va a influir negativamente en la producción debido a que los animales estarán constantemente cambiando de alimento y por lo tanto su sistema digestivo se estará acostumbrando a nuevos ingredientes o a nuevas formulaciones y la producción será inestable. Hablemos ahora
del segundo factor de importancia en la formulación e industrialización de alimentos balanceados. Este será la manufactura del alimento concentrado. La manufactura o fabricación o industrialización del alimento concentrado necesita de varios factores. Estos factores serán la compra de las materias primas, la recepción de los ingredientes, el almacenamiento de estas materias primas, el proceso de elaboración, un procesamiento posterior a que el alimento ha sido elaborado y por último el almacenamiento del producto final. Hablemos de la compra de los ingredientes. Recordemos que ingredientes de buena calidad serán las bases para elaborar un excelente concentrado. En ese sentido, las grandes empresas que industrializan alimentos concentrados no tienen problema con la calidad de los ingredientes que adicionan a sus mezclas, ya que tienen parámetros para la compra de las mismas. Recordemos que ellos garantizan tanto la calidad del alimento que están produciendo, así como el prestigio de su marca. Muchas veces los problemas se generan con los productores que elaboran sus alimentos concentrados, ya que se emocionan con ofertas en el mercado con ingredientes que se les ofrece a un menor costo del que el mercado tiene en ese momento. Muchas veces estos ingredientes han sido rechazados en la industria alimenticia humana por múltiples problemas, generalmente porque están contaminados con altas cantidades de hongos, lo cual va a generar contaminación por micotoxina, o porque han sido dañados en el almacenaje, principalmente por plagas que están en los silos o en las bodegas de almacenaje. Ahora hablemos de la recepción de los ingredientes. En el proceso de manufactura, la recepción de los ingredientes consta de 3 pasos básicos. En primer lugar, la verificación del pedido. En segundo lugar, el muestreo del pedido. Y por último, el pesaje. En la verificación del pedido, tenemos que garantizar que lo que hemos comprado al proveedor es lo que recibimos. En ese sentido, tenemos que garantizar que si compramos grano de soya, vamos a recibir granos de soya y no cascarilla o afrecho. En segundo lugar, tenemos que garantizar el muestreo del pedido. En este momento se pueden generar problemas por un mal muestreo, debido a que muchos ingredientes pueden estar contaminados o adulterados con exceso de fibra o con tierra de las zonas de cultivo, y eso va a generar que los contenidos nutricionales varíen. En tercer lugar, el pesaje es importantísimo, ya que tenemos que garantizar el inventario de ingredientes en nuestra bodega. Un mal pesaje nos generará un problema de falta de inventario, y recordemos que nuestras fórmulas están desarrolladas para las cantidades de materia prima que vamos a tener en nuestras bodegas. El tercer paso en el proceso de manufactura de alimentos balanceados es el almacenamiento de la materia prima. Recordemos que la industrialización de alimentos es tan rápida que los stocks de materias primas en las bodegas no permanecen mucho tiempo ahí. En ese sentido, se recomienda que las materias primas no estén almacenadas más allá de 3 semanas. En bodega podemos almacenar nuestras materias primas, ya sea a granel o en saco. Si lo hacemos a granel, es necesario garantizar un espacio suficiente para cada uno de los ingredientes y de esta manera evitar contaminación cruzada por traslape de los mismos. Si lo hacemos en saco, tenemos que garantizar las condiciones adecuadas de la bodega. En ese sentido, que existan suficientes tarimas para que los ingredientes no estén en contacto directo con el piso. Además de eso, un control de las goteras para evitar humedad y que se generen hongos en los ingredientes, y también un control de roedores para evitar pérdidas de materias primas. Hablemos ahora del proceso de elaboración de nuestros alimentos balanceados. Esta fase constará de 2 momentos: el proceso de molienda y el proceso de mezclado. ¿Qué problemas podemos encontrar durante el proceso de elaboración? En primer lugar, que el tamaño de partícula de la molienda no sea el óptimo para nuestras mezclas de alimentos balanceados. Y en segundo lugar, que la mezcladora esté mal calibrada y tengamos un mal proceso de mezclado. Hablemos del proceso de molienda. El proceso de molienda consiste en reducir el tamaño de partícula de un ingrediente. Recordemos que los ingredientes que utilizamos para la alimentación de animales generalmente son granos. De esta manera tenemos que romper la cubierta del grano para exponer el almidón, para que el animal pueda digerirlo. ¿Qué ventajas tiene el proceso de molienda? En primer lugar, aumenta el área de superficie de la partícula, para que las enzimas tengan una mayor superficie en la cual actuar y poder digerir los ingredientes. En segundo lugar, reduce la segregación y los problemas en el mezclado,
de los ingredientes. De esta manera vamos a tener una mezcla más homogénea que evitará que los animales seleccionen los ingredientes que son más apetitosos para ellos. En tercer lugar, facilita su procesamiento posterior. Muchas veces las harinas que se generan de la mezcla son sometidas a un proceso industrial posterior y se generan o pellet o alimentos extrusados. Un problema que se genera durante el proceso de molienda es trabajar el tamaño óptimo de partículas. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es calibrar los instrumentos dependiendo, en este caso los molinos, dependiendo de la especie animal para la cual estamos elaborando alimentos balanceados. ¿Qué problemas podemos observar durante el proceso de molienda? Generalmente son tres tipos de problemas. Una pobre uniformidad de la molienda, producción de ruido excesivo y el tercer problema, pérdida de rendimiento. Todos ellos tienen que ver con la mala calibración y el mal mantenimiento de los equipos. En ese sentido, tanto las grandes fábricas de alimentos balanceados como los productores que se dedican a la elaboración de sus propios concentrados tienen que tener programas periódicos de mantenimiento de su maquinaria para evitar este tipo de problemas. Hablemos ahora del proceso de mezclado. Esta será la operación más crítica y esencial en el proceso de industrialización de alimentos balanceados, ya que un pobre mezclado va a generar pobre uniformidad en la mezcla del alimento y esto a su vez va a tener repercusiones en la productividad de los animales. Para que el mezclado de un alimento sea excelente, es necesario cumplir cuatro factores. En primer lugar, el tipo de partícula. En segundo lugar, el orden de adición de los ingredientes en la mezcladora. En tercer lugar, equipos limpios. Y por último, el tiempo total que durará el mezclado. Hablemos del tipo de partícula. Por lo general, trabajamos con granos, polvos y líquidos. En ese sentido, para programar el proceso de mezclado es necesario tomar en cuenta el tamaño, la forma, la densidad, si el material es higroscópico, es decir, que absorbe humedad, y si se usa en excesivas cantidades, podría quedar pegado en la pared de la mezcladora. Además de eso, es necesario tomar en cuenta la adhesividad y la carga estática de los ingredientes, ya que también puede generarnos problemas a la hora del mezclado. El segundo factor a tomar en cuenta en el mezclado es el orden en que se adicionan los ingredientes en la mezcladora. En ese sentido, el orden a respetar será el siguiente. En primer lugar, vamos a adicionar los granos. Los granos van a ser siempre los ingredientes más voluminosos en la mezcla de los concentrados. Entonces, vamos a adicionar primero generalmente el maíz, el sorgo y la soya. En segundo lugar, pondremos las fuentes de proteína que no sean grano. En ese sentido, adicionaremos harinas como harina de pescado, harina de sangre o harina de carne. En tercer lugar, los subproductos, generalmente provenientes de industrialización de otros productos para alimentación humana. Estos tienden a ser más livianos porque son cascarillas o residuos de procesos industriales. En cuarto lugar, los aditivos que se adicionan en pequeñas cantidades. Ahí vamos a tener premezclas de minerales, premezclas de vitaminas, aminoácidos y otros aditivos. Y por último, los líquidos. Recordemos que los líquidos le van a ayudar a la mezcla a que sea más palatable y además de eso a que se reduzca la cantidad de polvos presentes en la misma. Por último, serán adicionados la melaza o el aceite, que son los principales ingredientes líquidos en la mezcla de alimentos concentrados. Posteriormente, a la finalización del proceso de mezclado, en algunas fábricas se pasará a la industrialización de los mismos a través del pelletizado y el extrusado. Este proceso de industrialización se utiliza para especies animales como peces o mascotas que exigen este tipo de procesos industriales. El tercer factor importante a la hora del procesamiento y de la mezcla va a ser la limpieza de la mezcladora. Recordemos que adicionamos líquidos y además de eso, por falta de limpieza, se le va a generar una costra contaminante a las paletas de la mezcladora. Eso nos va a generar problemas por contaminación con hongos o micotoxinas que pueden proliferar
en el equipo. Otro problema importante es contaminación cruzada por aditivos. Esto es común en empresas que se dedican a la formulación de alimentos medicados para ciertas especies animales y por falta de limpieza del equipo vuelven a mezclar concentrados para otro tipo de especie en la cual el aditivo o el medicamento es tóxico. Y por último, hablemos del tiempo de mezclado. Cada mezcladora tendrá su tiempo óptimo de mezclado. En ese sentido, a nivel de una planta procesadora vamos a tener mezcladoras horizontales que necesitan de 2 a 10 minutos para completar el proceso de mezclado o mezcladoras verticales que van a necesitar entre 10 a 15 minutos para completar este proceso. Un exceso en el tiempo de mezclado no me garantizará que mi mezcla esté mejor homogenizada o tampoco va a causar separación de los ingredientes. En ese sentido, lo único que estaremos haciendo es gastar en exceso electricidad o estaremos desgastando más el equipo. Y el tercer factor a tomar en cuenta en la industrialización de alimentos concentrados es el almacenamiento del mismo. Este factor es importantísimo porque recordemos que en primer lugar tenemos que garantizar la rotación del alimento. Obviamente, cada alimento concentrado tendrá su tiempo óptimo de vida de anaquel. Por lo tanto, mientras más rápido rotemos el inventario de nuestra bodega, será un alimento más fresco y de mejor calidad. En ese sentido, concentrados que tengan entre 10 a 12% de humedad en condiciones tropicales, es recomendable no almacenarlos más allá de una semana. Tiempos mayores de almacenamiento pueden generarnos contaminación por hongos y por ende generación de micotoxinas, evaporación de nutrientes o la presencia de bacterias indeseables que puedan enfermar a nuestros animales o que puedan generar enfermedades zoonóticas que se transmiten a seres humanos. Hasta aquí hemos llegado con esta videoclase. Muchas gracias por su atención.